Hola, ¿cómo están? Yo soy Lorelei, nuevamente aquí con ustedes. El sábado se dio el supuesto debate que en realidad terminó en 2 meetings, dados por cada uno de los candidatos a la presidencia. Vamos a comentar algo rapidito sobre este tema porque en realidad no es el asunto principal de este video, pero vayamos primero con la señora Fujimori. Lo que criticaría de ella es que toda esta situación de la reconciliación entre los hermanos me pareció un tanto excesivo. Sin embargo, la pelea que se dio entre ellos fue pública y no creo que hubiera sido adecuado que Keiko presentara a su hermano y le dijera, bueno, ya anda, habla, ¿no? O sea, me parece que sí era necesario, aunque sea un abracito, que mostrara de manera simbólica esta reconciliación. Pero sumarle el llanto de Kenji sí como que para mí fue too much. Igual no voy a decir, como he escuchado, que lo que sucedió me pareció patético o que era una telellorona. El hermano menor de la señora se quebró al momento de hablar sobre la COVID y aunque a mí me pareció exagerado, yo no sé si lloró para hacer un show o si lo hizo porque realmente lo sintió. Y ninguno de nosotros nunca lo vamos a saber. Y creo que debemos ser cuidadosos al momento de decir burlarnos de este tipo de situaciones. No hay que ser tan basuritas tampoco. Recordemos que pasar por una enfermedad como la del coronavirus es una experiencia bastante complicada, me imagino. Por otro lado, creo que Keiko también pudo aprovechar el momento para explicar un poco mejor sus propuestas, especialmente estas que han sido consideradas populistas, como por ejemplo lo del 40% del canon minero directo para la población, o tal vez plantear alguna propuesta directamente para las penitenciarias. Sin embargo, no lo hizo y pienso que fue una oportunidad perdida. A pesar de todo, en mi opinión, la situación terminó beneficiándola. Pero vamos con el señor Castillo. Y es que yo no sé quién lo asesora. Tal vez es el mismo que asesoró a Porky. Y es que efectivamente se dice que Miguel del Castillo trabajó de la mano con Aliaga y ahora está con Castillo. No con Del Castillo, sino con Pedro Castillo. Quién sabe, amigos, puede ser. Pero bueno, el candidato de lápiz como que va fregándole el solo. Tal vez esto se debe a que en líneas generales es muy evidente que es un candidato muy improvisado en todo sentido. Incluso se habla de pugnas al interior del partido por el que postula y creo que eso también está jugándole en contra. En esta oportunidad pasó lo mismo. Fue él el que lanzó la idea de hacer un debate en el penal de Santa Mónica. Muchos creemos que con la intención de hacer escarnio de la situación que la señora Fujimori vivió. Pero sabiendo cómo es la candidata, o sea que no es nada arrugona, sino al contrario, pues ella tomó la propuesta y la aceptó. Castillo el mismo sábado dijo que no iría al debate en una entrevista que tuvo en Exitosa en la mañana, pero igual se hicieron todas las coordinaciones para armar un estrado, tener un moderador y esperarlo. Hay quienes dicen, no, pero es que no se había pactado nada porque una de las partes nunca aceptó. Bueno, hermanos, en primer lugar, Castillo debería haber pensado antes de mandarse con la proposición que se mandó. Pero bueno, creo que al igual que en la anterior oportunidad que fue el debate en Chota, y a pesar de las cosas que no me cuadraron de la señora Keiko, considero que toda esta situación terminó beneficiándola más a ella. Y a partir de ahora les quiero avisar que voy a comenzar a hacer el video sin guión, porque siempre hago mi guión antes de grabar. Y es que quería grabar en este momento porque no hay nadie en mi casa y si me ponía a escribir el guión que me toma horas, no me iba a dar tiempo. Entonces, si divago mucho, hablo muchas tonterías, espero me entiendan. ¿Y por qué creo que esta situación benefició más a la señora Fujimori? Porque el tema es que el señor Castillo había comentado en Exitosa también que él no iba a poder ir al debate porque ya tenía una agenda toda planificada, ¿no? En la que a las 2 de la tarde iba a presentar su plan de gobierno. Entonces, a mí igual me seguía pareciendo que era arrugón al no aceptar la propuesta del debate porque tranquilamente podría haber presentado su propuesta o su plan de gobierno el domingo o el lunes. Pero bueno, digamos que ya, ok, ese es su pretexto. Que bueno, yo no se lo creía para nada, ¿no? Pero debe haber gente que sí. Y el tema es que primero dijo que era a las 2 de la tarde, ¿ok? Los medios comenzaron a cubrir todo el tema del debate. Yo desde las 2 de la tarde estaba buscando algún canal que cubriera la presentación del plan de gobierno de Castillo. Yo decía, pucha, capaz a las 2 ha conseguido un espacio en La Victoria o ya no sé, no un espacio en la pista donde él quiera para presentar, oigan, este es mi plan de gobierno del que les estuve hablando, estas son mis propuestas, cómo lo vamos a hacer.
y ningún canal pasaba nada. Y o bueno, por lo menos ninguno que yo haya buscado, porque yo lo estaba buscando en YouTube por si acaso, no en la tele. Y a las 3 sí comenzó a transmitir ATV, si no me equivoco, y después Willax, y me conecté a la señal de Willax. Y justamente más o menos para esa hora también habían mandado obviamente a un reportero en Willax a seguir al candidato Pedro Castillo. Y él había dicho, como ya les he comentado, que su plan de gobierno lo iba a presentar a las 2 de la tarde. De su local de campaña, ¿saben a qué hora salió? Casi a las 3, o sea, muy coincidentemente, casi a la misma hora que era el debate pactado con la señora Keiko. Entonces yo pensé, bueno, o sea, es un poco tarde, ¿no? Dijo a las 12 el señor, pero bueno, ya. Entonces, a la par, en el penal de Santa Mónica, o bueno, al frente del penal, Keiko junto al moderador estaban esperando al señor Castillo. Entonces, como que en ese interín, los que estaban presentando el programa o la edición especial, porque en realidad en Willax no tienen programas el sábado, estaban conversando, ¿no? Esperaron al señor Castillo 40 minutos, obviamente no llegó, entonces inmediatamente Keiko Fujimori se paró, hizo el meeting, se amistó con Kenji y bueno, todo lo que ya les comenté, bueno, ya más o menos lo que les comenté hace un momento. Y el señor Castillo ya había llegado a la victoria y caminaba, ¿no? Caminaba como un alma perdida, bueno, no sé si las almas perdidas caminan, pero como una persona perdida, ¿no? Caminaba. Entonces, por lo menos en Willax, que no suelen tener programas los sábados que curan noticias, a esa hora por lo menos no que yo sepa, ya terminaron la transmisión, chao, ya nos vamos todos a nuestras casas y el señor Castillo seguía caminando, ¿no? Y creo que eso pasó en más de un canal. Obviamente sí hubieron otros que continuaron con la cobertura del señor Castillo y él seguía caminando. Exactamente a qué hora llegó al lugar en el que tenía que estar, no sé. Y yo me quedé así como que, ¿qué fue? ¿En verdad? O sea, ese fue su pretexto para no ir al debate, ir a la victoria a caminar. O sea, yo no digo que no sea importante ir, conversar con la gente de allá de la victoria, de Gamarra. Pero lo podría haber hecho, como les digo, no sé, el lunes, un día de la semana, el siguiente sábado. O sea, de verdad dije, a su madre. Ya, si ya pensaba que era Rubón con esta pasarela en Gamarra Eterna, dije, a su madre, más a Rubón todavía. Qué mal, qué palta, dije. Y después entré a Twitter, pues como siempre, y leía comentarios, ¿no? Ay, qué mal, algunos canales que no están cubriendo a Castillo y no sé qué. Y dije, ¿qué? ¿Todavía sigue el hombre? Entonces, entré a Facebook, y ahí encontré justamente que se estaba transmitiendo en vivo una página que se llama Pedro Castillo Presidente 2021, si no me equivoco. Para esto ya eran como las 4:40. Entonces me colgué a esa transmisión, dije, acá van a pasar todo. Entonces me quedé esperando y viendo, escuchando, ¿no? Viendo y escuchando ahí a la par que estaba distraída con mi celular. Y decía, bueno, capaz acaba de presentar su plan de gobierno, ¿no? 4:40, nada. 4:50, nada. 5, nada. O sea, nada sustancial me refiero, ¿no? Porque obviamente hablaba las mismas generalidades de siempre. Que no más pobres en un país de ricos, que te han dicho que te vamos a quitar tu casa, tu carro, y eso es mentira. Y no, lo mismo de siempre, las mismas generalidades de siempre, nada concreto. 5 de la tarde, nada. Yo dije, brother, dijiste a las 2 de la tarde. Es más, lo publiqué en mi Facebook y en Twitter. Y en verdad a mí sí yo sí me molesté porque eran las 5 de la tarde y no presentaba su bendito plan de gobierno. Tenía unas hojitas, ¿no? En su manito, así que blandeaba. Y no presentaba nada. Presentó creo que a unas cuantas personas que forman parte de su equipo técnico, pero básicamente son personas más o menos con las características de aquellas que él suele criticar, o sea, personas que ya han trabajado antes en el Estado. Y a mí, la verdad, me pareció una falta de respeto. 5:17 terminó su meeting
y no presentó lo que había prometido en la mañana y, si no me equivoco, días anteriores. Es decir, no presentó su plan de gobierno, no presentó nada nuevo. A mí la verdad me parece una falta de respeto y, o sea, más evidente que esa fue la excusa que puso para no ir al debate, no pudo ser. O sea, quedó para mí, obviamente para quienes van a votar por él y están recontradecidos, no, pero para mí quedó como un arrugón que puso un pretexto malísimo, porque miren, si hubiese presentado su plan de gobierno, hubiese explicado cosas, bueno, yo igual no lo hubiese entendido, ¿no? Pero bueno, ya por lo menos pasa. Pero no presentó nada nuevo, más de lo mismo, puras generalidades. Salvo, como les digo, estas personas de su equipo técnico, que bueno, son personas que ya han trabajado antes en el Estado. Y precisamente por eso es que yo considero que Keiko Fujimori salió beneficiada de todo esto, porque dentro de todo tuvo mucha más cobertura, porque respetó el horario que había dicho que se iba... el horario que se había dicho que se iba a respetar. Bueno, estoy redundando, disculpen ustedes. O sea, respetó el horario, tuvo más cobertura. La gente que la vio reconciliarse con su hermano, hay gente a la que le agradó mucho esto, especialmente a los que son fujimoristas, lo sé porque mi mamá me comentó, es algo que sé que muchos de ellos han estado esperando desde hace tiempo. Y bueno, hay gente que no necesariamente es fujimorista, pero que esta imagen les parece enternecedora, ¿no? En cambio, el otro señor se la pasó caminando no sé cuánto tiempo, no presentó nada sustancial, dijo más de lo mismo. O sea, para mí en verdad... Y quedó como arrugón, quedó como un arrugón. Por eso es que les digo que para mí, la verdad, la señora Fujimori fue la que terminó siendo más beneficiada por todo este tema. Por otro lado, creo que el señor Castillo ya presentó un plan de gobierno. Ayer en la noche, si no me equivoco, lo colgaron. No lo he leído. Tiene solamente 17 hojas, me parece haber visto. Y es para los primeros 100 días, ¿no? Para los otros 260 días, ni idea. Y miren, muy aparte de que vaya a presentar su plan de gobierno, el martes creo ha dicho, a mí sinceramente me parece, también he dicho esta palabra más de una vez, pero me parece una falta de respeto. O sea, una cosa es llegar a competir para ser presidente del Perú, colgando un plan de gobierno que, bueno, hayas formado con un equipo técnico y que después, en el proceso, en segunda vuelta, le agregues algunas cosas, algunas propuestas que sabes que tal vez por ahí algunos otros partidos te han dicho, oye, mira, como está pasando con Keiko Fujimori, ¿no? A mí, por ejemplo, me encantaría que Keiko tomara algunas cosas de las propuestas de López Aliaga, porque para mí Aliaga tenía muy buenas propuestas también. Y otra cosa es tú llegar con todo un plan de gobierno, entre comillas, porque ahora dicen que es el ideario. Bueno, lo presentaron como plan de gobierno, hermanos. Ahora que haya sido un ideario es irresponsabilidad de ustedes. Ahora se quieren justificar. No, es que es un ideario, no es un programa. Bueno, brother, ¿por qué no presentaste tu plan de gobierno en vez de un ideario? Que es lo que supuestamente o en teoría te pide la autoridad. Bueno, a lo que iba. Y es diferente llegar con, entre comillas, un plan de gobierno y después de pronto, a estas alturas del partido, faltando 3 semanas o menos de 3 semanas, decir, no, ¿saben qué? No, eso ya no vale. No, eso no. Nosotros, un plan de gobierno desde cero. O sea, faltan 3 semanas y no tenemos ni idea de lo que quieren hacer. O sea, yo no sé cómo la gente le puede justificar eso a Castillo. De verdad que si sería otro candidato, yo creo que ya lo hubiesen hecho leña. Pero en fin, ni siquiera conocemos bien todavía su equipo técnico y bueno, ya me estoy yendo del tema. Y no sé cuánto tiempo va a durar esta parte del partido, del video. Pero vamos a pasar al otro tema. Hace un par de semanas o un poco más en realidad, vi el programa de la señora Rosa María Palacios, como siempre hago. Y ella comentó varias cosas respecto a la candidatura de Keiko Fujimori. Y en realidad, desde el principio dije, ya, voy a hacer un video sobre esto porque no estoy de acuerdo con lo que ella dice. Y después dije, ay, no, ya, qué roche, en verdad, qué falta estar como que saliendo a defender a una candidata. Y después volvió a comentar, no las mismas cosas, pero sí
repitió pues, ¿no? Algunas de ellas. Y a mí en verdad cuando escucho cosas con las que yo no estoy de acuerdo y me parece que están hasta de cierto modo, no sé si mintiendo, pero tal vez contando las cosas no del todo completas, a mí sí me molesta. Y por eso es que suelo hacer estos videos. Entonces, así me digan que defiendo a una candidata o un candidato como cuando pasó con López Aliaga, no me importa. Si hay cosas que yo considero que no se están diciendo del todo, lo voy a decir. Y es justamente lo que vamos a hacer ahora. Quería ponerle algunas partes del programa en las que la señora habla respecto a Keiko Fujimori o su bancada. Pero debido a lo que la señora está pasando en este momento, no vamos a hacer eso. O sea, hay que respetar que está pasando por una situación complicada. Pero sí les voy a leer y a partir de ahora creo que la mayor parte del video ya tiene guión, así que me van a ver más hablando menos tonterías, ¿no? Entonces, una de las cosas que dijo la señora, como les digo, no es un programa reciente, es un programa ya de hace varias semanas y me he demorado en hacer este video porque me fui así a bucear a todas las noticias del pasado, especialmente referente a un tema, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, ¿qué dijo la señora Rosa María Palacios? La señora Fujimori nos tiene que decir por qué la bancada de Fuerza Popular censuró al señor Jaime Saavedra, que estaba haciendo un gran trabajo. Lo de las computadoras era una mentira. Hicieron un trabajo político en base a las mentiras y tienen que responder por eso, ¿ok? Entonces, miren, seguro Fujimori, la candidata Fujimori, va a salir a pedir perdón arrodillada en chapitas, como he escuchado decir otras veces a la señora Palacios. Tengo que admitir que a mí me parecería mal. Fujimori ha pedido perdón por tener una bancada confrontacional, lo que está bien, porque eso es innegable, fueron confrontacionales. Pero ¿por qué nunca nadie le pidió a Kuczynski suplicar disculpas por también haberlo sido? Seguro no recuerdan que en una de sus primeras declaraciones al diario El País indicó que como tenía una bancada muy pequeñita, había que trabajar en jalarse a algunos de los congresistas del Partido de Fuerza Popular. En política creo no equivocarme al decir que eso se puede tomar como una amenaza. Seguro tampoco se acuerdan que en Chile al señor no se le ocurrió mejor idea que ir a quejarse porque le querían censurar a su ministro Saavedra. E indicó públicamente que en el país vecino que él le había dicho a los congresistas que salgan del closet, que digan a quienes representan porque era una venganza lo que estaba pasando. Es decir, se fue a rajar de los parlamentarios peruanos en país ajeno. Y seguro tampoco se acuerdan que cuando se quiso interpelar a la ministra de Educación Marilú Martens, lo que hizo el presidente del Consejo de Ministros fue básicamente decir: si se atreven a censurarla y se va, pues nos vamos todos, pechando al Congreso, buscando sacrificar su bancada de manera irresponsable e innecesaria. Y justamente este es el tema en el que les dije que me he demorado bastante buscando información, que fue la censura del ministro Saavedra. Pero en fin, me estoy saliendo del tema mencionado por la señora Rosa María. Ella pregunta por qué lo censuraron, es decir, por qué censuraron a Saavedra. El tema es que no fue un solo motivo, sino un conjunto de ellos, y les voy a decir algunos que se mencionaron en el documento de censura, si no me equivoco. El primero fue la carencia de infraestructura. Esto lo dijeron porque, por ejemplo, se había proyectado para el 2015 la entrega de 17 colegios emblemáticos, algo que hasta el momento de la interpelación/censura no se había cumplido. Para entender esto, tenemos que recordar que el señor Saavedra llevaba en el puesto desde la gestión anterior. En el 2016 ya eran 3 años ocupando el cargo y a pesar de eso, naca la pirinaca con los colegios emblemáticos. Aparte de dan diversos motivos más de la deficiencia de infraestructura escolar que hasta ahora, por supuesto, persisten. 2. Cuantiosas e injustificadas consultorías. Es así de puntual lo que dice el papel. ¿Por qué? Porque el presupuesto presentado para el siguiente año, es decir, para el 2017, había aumentado la inversión por concepto de consultorías en 300%.
siendo el monto 850 millones de soles, cuando el año anterior habían sido 211 millones. En este punto, el ministro explicó que en realidad del total de ese monto, de los 858 millones, solo un mínimo porcentaje se iba realmente en consultorías y que había cometido un error al incluir gastos que no tenían que ver ahí. Ok, pero paremos acá un ratito. Y es que hay un tema que imagino que ya no recuerdan. Y yo sé, la memoria es frágil, peor la mía, pero para eso estoy, para tomarme horas buscando info del pasado. ¿Y por qué? Por más que sé que este video casi no va a tener vistas, lo hago porque me parece importante que recordemos. Así como, por ejemplo, el tema de Cuarto Poder, lo del informe de la DEA sobre Keiko Fujimori. O sea, hay un montón de cosas que han sucedido muchos años atrás que nos las han pintado de una manera que yo considero, como les digo, que no cuentan del todo la verdad. Pero bueno, recordemos que el Ministerio de Educación durante la gestión del señor Saavedra en el 2016 contrató a la consultora del actor Javier Echevarría por 960.000 soles para la realización de orientación vocacional. El mismo actor el año anterior, en el 2015, fue contratado por 39.000 soles para conducir un programa radial por 1 hora a la semana. Esto equivalía a 6.000 soles mensuales. Pero adicional a ello, obviamente, se tenía que alquilar el espacio en el que el programa se llevaría a cabo, lo que significó un gasto de más de 700.000 soles. Entonces, calculen la cantidad de dinero que se gastó solo en esas contrataciones, las que les acabo de mencionar. No sé ustedes, pero a mí me parecen montos demasiado grandes, sabiendo las evidentes falencias que habían y hay actualmente en el sector de educación. Enormes montos desembolsados bastante cuestionables para mí. Es más, durante esa época los profesores ya venían mostrando su descontento por el sueldo que percibían. Sin embargo, en el Ministerio de Educación se daban el lujo de gastar esas ínfimas sumas de dinero, ¿no? 960.000 para unas consultorías y 700.000 pues para un espacio radial y 39.000 para una conducción de 1 hora de programa al día, a la semana. Recuerden que es al año siguiente justamente que se da la huelga de profesores que duró aproximadamente 3 meses, que puso o que se comentó que podía poner en riesgo el año escolar, en la que fue protagonista nuestro hoy casi presidente Pedro Castillo. Justamente uno de los reclamos que ellos tenían era la baja remuneración de los maestros. Y claro, ¿cómo no iban a protestar? ¿Cómo no iban a estar fastidiados si el sueldo no se les aumentaba? Pero sin embargo el sector del que estaba a cargo el señor Saavedra gastaba la plata como si esta sobrara y no hubieran cosas más importantes en las que invertir. Y antes de continuar, por si acaso este video lo voy a dividir en 2 o 3, no estoy segura, porque si es regular información, especialmente en uno de los puntos que viene más adelante. Bueno, el número 3 que figura en esta hojita de censura o interpelación fue la falta de transparencia en la política educativa en materia de sexualidad que se imparte a los niños y jóvenes. Lo que ha generado, lo estoy leyendo, lo que ha generado malestar y preocupación en la población en general y en especial en los padres de familia, y agregan, claro, que lo que pasa es que combino lo que estoy leyendo y combino con mi guión, y a veces ya no sé si estoy leyendo o estoy hablando lo que yo he escrito en mi guión. Bueno, el tema es que en esta interpelación en esta censura agregan partes de los párrafos que se encontraban en el currículo escolar de esa época. Y los voy a colocar acá lo que se criticaba, pero no vamos a entrar en detalle sobre ese tema porque nos extenderíamos mucho. Y hay ciertas frases por ahí que tal vez sí pueden causar algo de eco, como, si no me equivoco, y ahorita estoy recordando porque no lo tengo a la mano, creo que en alguna parte dice disfrutar tu sexualidad o algo así, y esas cositas sí están un poquito raras, pero bueno, al final esto es opinable. Lo cierto es que sí, ese año hubo malestar. No voy a decir que en la población en general, pero sí en un grupo bastante grande de personas que incluso salió a marchar en contra de la inclusión del enfoque de igualdad de género en el currículo escolar. Era obvio que habiendo una mayoría fujimorista en el Parlamento, este tema lo iban a tomar también como crucial para incluirlo dentro de los motivos por los que estaban interpelando al ministro Saavedra. Y este tema
el de la inclusión del tema del enfoque de igualdad de género, ha causado conflictos no solamente con el ministro Saavedra, sino más adelante con la ministra Marilu Martens. Pero bueno, ay, disculpen, los moví. Pero bueno, el tema es que, además de que sí era cierto que una parte bastante grande de la ciudadanía estaba en contra del enfoque de la igualdad de género, en el Congreso había una mayoría que recogía este sentir, pues Fuerza Popular, como bien saben, es un partido conservador. En el número 4 se menciona que a pesar de haber estado desde el gobierno anterior, el señor no había gestionado el desarrollo de la infraestructura de los Juegos Panamericanos, por lo que el Ejecutivo solicitó facultades legislativas al Congreso para dictar las normas que le permitieran acortar los plazos de los procesos correspondientes. Pero había otro tema. En esta época empezó a salir a la luz una serie de irregularidades respecto al manejo del dinero entregado por parte del Estado a entidades privadas como la COP, y es justamente este tema que me demoró bastante averiguar. Justamente, uno de los temas que figura en el documento de la interpelación fue la transferencia de $3.300.000 por parte del IPD a esa entidad, es decir, al COP, que es la Comisión Olímpica Panamericana. No, Comisión Olímpica Peruana. Para esto, tenemos que entender un poquito cómo funciona el tema. El IPD es una entidad pública adscrita al Ministerio de Educación. Por ende, el Minedu, le transfiere dinero para que pueda cumplir sus funciones. La COP, que es la Comisión Olímpica Peruana, es una entidad privada. Sin embargo, a lo largo de todo este tiempo, recibía o recibe fuertes sumas de dinero por parte del Estado a través del IPD. Entonces, cuando el país asumió la responsabilidad de organizar los Panamericanos, el Ministerio de Educación le transfirió al IPD $3.300.000 para que a su vez le transfiriera a la COP, Comisión Olímpica Peruana, el dinero, y que así esta entidad, la COP, realizara el pago de la cuota correspondiente por los derechos de los Juegos Panamericanos a la ODEPA, que es la Organización Deportiva Panamericana. El monto total era 20 millones, pero estos se pagarían fraccionados, por eso se hace una primera transferencia de $3.300.000. El problema acá es que pasó el tiempo y nunca se supo a dónde fue a parar ese dinero. Es más, entiendo que hasta ahora no se sabe a dónde fue a parar, por lo que el Ministerio de Educación envió un oficio al COP solicitándole la devolución de la platita. Entonces, ustedes dirán, pero ¿qué tenía que ver el ministro Saavedra en ese tema? Y es que hay varios problemillas ahí. Por ejemplo, el Estado continuó transfiriéndole dinero a la ODEPA, a pesar que esta nunca dio cuenta, nunca denunció la falta de pago por parte del COP. La interrogante acá sería, ¿por qué la ODEPA nunca informó sobre esta irregularidad y por qué se continuó dándole dinero a la ODEPA en lugar de, no sé, mostrar una marcada posición de protesta hasta que la entidad mostrara, corroborara con voucher en mano que ese dinero efectivamente se transfirió? Porque lo único que hizo la ODEPA fue enviar un documento indicando que todo estaba bien, que no se debía nada, pero nunca mostró un documento real que corroborara que se había hecho el pago. Entonces, el Ministerio de Educación, sector al cual debe responder el IPD, tampoco cumplió su labor fiscalizadora. El ministro Saavedra, quien era cabeza del Minedu, básicamente no tenía idea de dónde estaba el dinero, pero él se conformaba feliz de la vida con la cartita acá emitida o remitida por la ODEPA. Sin embargo, como les dije antes, ni siquiera se presentó algo tan básico como un voucher o una constancia de la transferencia bancaria, los cuales sí hubiesen demostrado el pago efectuado a la ODEPA, a diferencia de un oficio en el que esta misma entidad indica, no se preocupen, todo está bien, todo está bien. O sea, ya chévere ODEPA, pero ¿dónde están las pruebas que corroboren lo que dices? El exministro Saavedra ni siquiera fue capaz de mostrar la transparencia suficiente como para decir, oigan, efectivamente, nunca supe
a dónde fue a parar el dinero. Los señores que encabezan la entidad a la que se le transfirieron los $3.300.000 hasta ahora no lo informan, o de lo contrario, sí, efectivamente el dinero se usó en otras cosas y este es el sustento. Al contrario, lo que hizo el señor Saavedra fue decir, no, todo está ok, no se preocupen ya. La ODEPA ya me mandó un papelito diciendo que todo está bien y esto es suficiente. Pero además de este tema sucedieron más cositas. No es que todo se dio de pronto en el 2016 a causa de los Panamericanos, no. En el 2015 ya habían un par de denuncias por parte de la Contraloría. Una referente a irregularidades del IPD en la inscripción de los deportistas que participaron en los Juegos Panamericanos de Toronto, si no me equivoco, sí, de Toronto 2015, y otra sobre presuntas irregularidades que habrían ocasionado pérdidas al Estado por más de 1.472.000 soles. Bueno, el 22 de noviembre del 2016, Contraloría emite un comunicado señalando lo siguiente, que dice: como se recuerda, la Contraloría detectó presuntas irregularidades en la entrega de subvenciones económicas que hizo el Instituto Peruano del Deporte, IPD, al COP. COP significa Comité Olímpico Peruano, no comisión, creo que les estaba diciendo. Bueno, que continuemos. ¿Qué decía? La Contraloría detectó presuntas irregularidades en la entrega de subvenciones económicas que hizo el Instituto Peruano del Deporte al COP para que financie la organización y participación de delegaciones peruanas en diversos eventos deportivos como los 17 Juegos Bolivarianos 2013, los Juegos Deportivos Bolivarianos de Playa 2012, Juegos Sudamericanos de la Juventud 2013, Juegos Sudamericanos de Playa 2013, Juegos Deportivos Panamericanos 2019, entre otros. Tengamos en cuenta que salvo los Juegos Bolivarianos de Playa del 2012, todos los demás se realizaron durante la gestión de Saavedra. Pero continuemos leyendo. La auditoría realizada a las subvenciones otorgadas por el IPD al COP concluyeron en carpetas de control que evidencian indicios de irregularidades en el otorgamiento y uso del dinero entregado al COP para financiar la organización y participación de delegaciones peruanas en los Juegos antes mencionados. La Contraloría identificó lo siguiente. 1. El Comité Olímpico Peruano habría utilizado más de 13 millones para contratar sin autorización a una empresa para que mejore la infraestructura deportiva para los 17 Juegos Deportivos Bolivarianos 2013. Asimismo, suscribió 3 adendas que permitieron a la empresa efectuar cobros sin comprobarse la ejecución de la obra, ampliar el plazo del servicio hasta octubre del 2014, cuando el evento culminó en noviembre del 2013, y ejecutar servicios complementarios distintos a la finalidad de la subvención. El punto 2 dice: uso indebido de 200.000 soles para arreglar el 5º piso de las oficinas administrativas del COP, monto que era parte de una subvención de más de 544.000 soles destinada a comunicaciones, telefonía fija y móvil para los 17 Juegos Bolivarianos 2013. El informe, contenido en una carpeta de control, se presentó ante la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, segundo despacho. Hasta acá ustedes dirán, ya, pero ¿y qué culpa tiene el exministro Saavedra en todo esto si él era cabeza de Minedu y no del COP, que es una entidad privada? Bueno, en el siguiente punto, la Contraloría señala algo que puede responder a vuestras preguntas. Bueno, personas, tuvimos que cambiar de locación porque ya llegó todo el mundo a mi casa. Me van a disculpar si por algún momento o en algún momento ven esto. Es una manija de la puerta de mi closet que está malograda hace tiempo, nunca se arregló y nunca se arreglará probablemente. Entonces, me quedé en el punto 3. Y antes de leerlo, recuerden, o quiero recordarles, que el IPD está adscrito al Minedu y que Saavedra fue nombrado ministro de dicha institución en el 2013. Bien, entonces dice: el IPD otorgó subvenciones económicas por más de 125 millones a favor del COP durante los años 2013 y 2014, a pesar de que dicho comité incumplió con presentar las rendiciones de cuentas de otras subvenciones entregadas en el 2012 y enero del 2014. El punto 4 dice:
el IPD realizó una doble transferencia de fondos a favor del COP por 710.000 soles para la obtención de la sede de los 18 Juegos Deportivos Panamericanos 2019, pese a conocer que el pago ya se había efectuado con anterioridad. Se desconoce el destino final de los recursos. Entonces, lo dicho antes, el señor Saavedra andaba en la luna, o no sé, porque a pesar de todas las presuntas irregularidades que comenzaban a destaparse desde el 2015, su ministerio seguía, por ejemplo, transfiriéndole plata al IPD para que éste le diera al COP, institución con cuentas por rendir de acuerdo al informado por Contraloría. Bueno, a raíz de las irregularidades del COP, el Minedu, con Saavedra a la cabeza, decidió crear COPAL, que era o es la comisión organizadora de los 18 Juegos Deportivos Panamericanos Lima 2019. Y vaya sorpresa, pusieron como funcionarios a los mismos que integraban el COP. Es más, uno de los integrantes del COP fue puesto como presidente de la COPAL. Entonces, Saavedra, por un lado, sabía que estos señores estaban envueltos en presuntas irregularidades, pero por otro, las instituciones que formaban parte del Minedu, el cual el señor Saavedra presidía, los contrataban. Entonces, ¿qué clase de lucha contra lo que parecía ser corrupción era esa? Por otro lado, el Minedu en el 2015 formó un consejo del deporte al interior del ministerio, donde adivinen qué. También estaban casi todos los funcionarios a los que el mismo Saavedra había cuestionado debido a las ya mencionadas presuntas irregularidades informadas por la Contraloría. Respecto a estas contrataciones de funcionarios por parte del Minedu, a pesar de haber sido cuestionados por Saavedra, quien era la cabeza de ese ministerio, por las irregularidades que se cometieron, mencionaremos algunos ejemplos. Como ya les comenté, el Ministerio de Educación en el 2015 conformó la Comisión Consultiva del Ministerio de Educación, donde estaban todos los que Saavedra decía que estaban cuestionados. En este cuadro pueden ver a los personajes que formaron o formaban parte del COP o alguna institución similar y también de la Comisión Consultiva del Minedu. Entre ellos, por ejemplo, estaba Iván Dibós, presidente de la comisión y una figura dentro del COP. También tenemos a Óscar Fernández, quien en el 2015, como presidente de la Federación de Atletismo, fue uno de los que apoyó a José Quiñones, presidente del COP en ese momento, quien en este año, es decir, en el 2015, presentó su renuncia. Bueno, un año después, en el 2016, este señor Quiñones fue emplazado por el IPD, Ministerio de Educación y la Contraloría General a rendir cuentas por más de 180 millones de soles gastados del erario público. Bueno, a pesar de que Óscar Fernández había defendido a Quiñones, fue nombrado, es decir, Fernández fue nombrado por el IPD como su nuevo presidente. O sea, el Instituto Peruano de Deportes, IPD, que forma parte del Ministerio de Educación, nombró a Fernández sin saber o haciéndose loco de que un año antes había apoyado a Quiñones, un hombre que en ese momento estaba siendo investigado por estos gastos que ascendían a 180 millones de soles. Y disculpen que les repita tanto las mismas frases, pero lo hago para que entiendan, porque a mí sinceramente me costó bastante entender. Al principio era como que ¿qué? ¿Quién? ¿Qué cuánto? ¿Qué a quiénes eran los que tenían que rendir cuentas? Entonces espero que repitiéndoles muchas veces los nombres y los montos, más o menos como que se les haga un poquito más fácil de digerir la información que está recontra desactualizada en este momento, porque fue un caso del 2016. En conclusión, hubo una serie de irregularidades en el IPD informados por la Contraloría y el Ministerio no tomó medidas. Había plata del Estado transferida al IPD para que esta entidad se la diera a federaciones que no, o a pesar de que no rendían cuentas. Por otro lado, teníamos a Quiñones, de quien ya les hablé, y también a otro señor que estaba implicado en este tema, que se apellida Boza. Uno de ellos se hacía cargo del IPD, pero a la vez se quedaba con un puesto en el COP, y el presidente del COP, es decir, Quiñones, también tenía un puesto en la directiva del IPD, el cual, es decir, el IPD, fue manejado por un tiempo, como ya les dije, por el señor Boza. Y aunque en ese momento, en el 2016, no lo manejaba él, sino Saúl Barrera, el señor Barrera, fue llevado, adivinen por quién, por el señor Boza. Y el Minedu no hacía nada. En fin,
Respecto a Saavedra, entiendo que tuvo un buen manejo o un manejo bastante decente respecto a lo referente en educación, pero en el tema del deporte habían muchas cosas así como que raritas. En la interpelación nunca se menciona que estaban en contra de la SUNEDU, por ejemplo, que como les comenté era algo que muchas personas decían, lo que pasa es que se quieren bajar a la SUNEDU. Oigan, si salía el ministro ponían a otro que continuara con esa política, que defendiera la SUNEDU a capa y espada, que fuera un monstruo en reforma de la educación y ya está. No entiendo por qué se hacen tanto problema, pero bueno. Algo con lo que sí chocaban constantemente Congreso y Gobierno era con el tema del enfoque de igualdad de género, que bueno, había un fuerte sentir por parte de un buen grupo de personas que no estaban de acuerdo con incluir ese tema en el currículo. Y aunque yo no estoy del todo a favor o de acuerdo con eso, hay que tener en cuenta que por constitución es derecho y deber de los padres participar en la educación de los niños. Así que dentro de todo entiendo un poco por qué este actuar del Congreso frente a la inclusión de ese tema. Si desean ver con más detalle la información sobre el IPD, el COP, Juegos Panamericanos y en general las irregularidades o presuntas irregularidades del sector deporte de ese año, les recomiendo que chequen las emisiones del programa A Bocajarro de la época. Están colgadas en YouTube. Ahí es donde se presentó la mayor parte de esta información con documentos, por si acaso, e incluso un audio en el que uno de los implicados en estas irregularidades mencionaba al señor Saavedra, sino que no he puesto acá el audio porque después o posteriormente esto no se corroboró. Pero vamos con el siguiente punto, que es el 5. Entonces, punto número 5 de la interpelación. Durante la gestión antes de comentarles, justamente este punto es en el que la señora Palacios comenta que lo de la compra de las computadoras era mentira. Bueno, durante la gestión de Saavedra se realizó la compra de computadoras por 146 millones de soles a empresas que solo tenían un año de antigüedad aproximadamente. Posteriormente se descubrió que estas empresas habrían desviado el dinero pagado por el ministerio a cuentas de testaferros vinculados a la señora Ruth Vilca Saico. Tiempo después se reveló que el empleado del Ministerio de Educación, cuyas empresas y cuentas de familiares habían recibido millones de soles de la venta de computadoras, había sido invitado a la ceremonia de la toma de mando de Pedro Pablo Kuczynski. Por otro lado, el reportaje demostraba que la investigación realizada había requerido información que debía ser proporcionada por el Minedu para que se pudiese llegar a los hechos que se difundieron, por lo que no era creíble que el señor Saavedra no tuviera conocimiento de lo sucedido. Entonces, al no resultar creíble que el señor no supiera sobre el tema, se cuestionó el que no dispusiera por iniciativa propia investigaciones desde su sector, sino que esperara a que el tema se destapara en la prensa. En este tema, el exministro no es responsable legal, pero sí uno político, y esa compra irregular sigue en investigación hasta ahora, por si acaso. Hace no mucho se le asignó un abogado defensor a la señora Ruth Vilca, quien fue la encargada de realizar la compra. Entonces, eran varias cosas raras, presuntamente irregulares, que se estaban dando en el Ministerio de Educación, que abarcaban la gestión del señor Saavedra, pues como ya les dije, él ocupaba el cargo desde el 2013 y Kuczynski lo ratificó en el 2016 cuando asumió el poder. Considerando esta información, creo que el Congreso tenía razones para interpelar e incluso censurar al exministro, aunque sé que a pesar de todo va a continuar habiendo gente que piense diferente. Por cierto, fue con este caso, el de Jaime Saavedra, que en diversos medios empezó a ponérsele al Congreso la etiqueta de obstruccionista y de querer bajarse a la SUNEDU y la reforma educativa. Cuando estuve revisando toda esta información de hace 5 años y oía lo de se quieren bajar a la SUNEDU, tuve un par de déjà vus de cuando se interpeló al exministro Martín Benavides, aunque en este caso el señor no fue censurado. Sin embargo, al igual que Saavedra, Benavides era tratado como el intocable, el abanderado de la reforma, el protector de la SUNEDU, el mesías de la educación, sin el cual todo se derrumbaría, como si no podrían conseguir otro cuadro, si quieren un experto en reformas educativas para que los reemplazara. Pero bueno, al igual que en el 2016, en el 2020 e incluso
ahora, en el 2021, la gente repetía y repetía lo que se escuchaba de los influyentes protectores del régimen. Y desde la interpelación de Saavedra fue que Kuczynski empezó a plantear la idea de hacer o forzar cuestiones de confianza. Por eso en mi video en el que hablo sobre el señor Chicho Mome, cuando les mostré una portada del diario La República en el que se señalaba que el cierre del Congreso era un clamor popular, planteé la pregunta de ¿no será que Mome le estaba haciendo la camita a Vizcarra para lo que se vendría unos meses después? Porque como les dije, esto de las cuestiones de confianza ya se venía voceando desde el gobierno de PPK. Bien, vamos a dejar el video acá. En el siguiente tocaremos dos temas más, que son la infame censura contra el gabinete Zavala, y también hablaremos sobre el equipo técnico o algunos de los del equipo técnico de Fujimori. Antes de irme, sí quisiera pedirles que si les pareció interesante el video o por ahí los ayudó a recordar ciertas cosas que ya no tenían en la memoria, o tal vez simplemente a enterarse de cosas que no tenían mapeado porque al igual que a mí no les interesaba en esa época la política y consideran que el video también puede ayudar a estar un poquito más enterados de lo que pasó en el pasado a otras personas, entonces porfa compartan el video. Normalmente no pido esto, pero en esta ocasión sí me costó un poquito poder recolectar la información y especialmente entenderla, porque eran como que muchas personas de las que se hablaba, como que varias cantidades de dinero y en fin. Entonces por eso les pido que si creen que les puede servir a más personas el video, lo compartan. Y igual, si a ustedes les sirvió de algo, por favor, tengan a bien suscribirse en el canal. Entonces, esto sería todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho, les mando un beso y un abrazo. Chau.